Ayer grité. Grité exactamente como mis padres me gritaban, y en ese momento vi en los ojos de mi hijo el mismo miedo que yo sentía de niño. Si alguna vez te has preguntado por qué reaccionas así, aunque juraste que nunca lo harías, esto es para ti. No estás repitiendo errores porque seas mal padre o mala madre. Estás reproduciendo heridas que tu cuerpo aprendió hace muchos años. Y eso tiene solución. Hoy vas a descubrir cómo saber si estás transmitiendo trauma sin darte cuenta. ¿Qué hacer en medio del caos cuando te desbordas? Y cómo reparar después de equivocarte para que esto no siga gobernando tu casa. He pasado por los mismos errores de los que vamos a hablar. Mi intención no es juzgar, sino acompañarte. Ahora, déjame contarte el momento exacto en que me di cuenta. Fue un martes normal. Mi hijo de 8 años derramó el vaso de zumo en la alfombra. Nada grave. Pero en una milésima de segundo, mi cuerpo se endureció, la mandíbula se apretó y salió un grito que no era mío. Era el tono de mi padre, las palabras de mi madre. Hasta la forma en que levanté la mano fue un eco de escenas que juré enterrar. Y lo peor no fue el grito. Lo peor fue ver cómo mi hijo se encogía, cómo sus hombros se iban hacia adelante, cómo buscaba hacerse pequeño, invisible. Yo conocía ese movimiento. Lo había hecho 1000 veces de niño. Pero esto no solo pasa con niños pequeños. Imagina a Laura, madre de un adolescente de 15 años. Llega tarde, otra vez, no contesta mensajes, entra por la puerta con auriculares puestos. Laura siente un fuego subirle por el pecho, pero en lugar de explotar, se apaga. Deja de hablarle durante 2 días, responde con monosílabos, golpea los platos un poco más fuerte. Esa frialdad silenciosa es la misma que ella vivió de su propia madre cuando se portaba mal. No grita, pero el mensaje es el mismo. Cuando no eres como yo quiero, te retiro el amor. O piensa en Dani de 42 años. Creció con un padre impredecible. Ahora, cuando su hijo de 9 años le dice, «No quiero contarte nada del cole», por dentro siente rabia y miedo. No explota. Pero tampoco se acerca, se refugia en el móvil, cambia de tema, deja de preguntar. Su hijo aprende algo sin que nadie lo diga. Cuando hay algo difícil, papá desaparece. Es otra forma de repetir el patrón. Ausencia en lugar de ataque. Ahí entendí algo muy incómodo. El trauma generacional no es algo que decides transmitir. No te levantas y dices, hoy voy a repetir los errores de mis padres. Es un programa automático que se activa cuando tu sistema está en peligro, aunque el peligro sea solo un vaso derramado, una llegada tarde o un no quiero hablar. Aquí es donde muchos padres se confunden. Piensan que están reaccionando mal, pero no están reaccionando mal. Están reaccionando desde lo que aprendieron cuando eran niños. El trauma generacional es esto: patrones de comportamiento, creencias y respuestas emocionales que se transmiten de padres a hijos sin que nadie los elija conscientemente. Heredas los ojos de tu abuela, pero también su forma de callar el dolor. Heredas la risa de tu padre, pero también su miedo a mostrar fragilidad. Y sí, probablemente tus padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Eso puede ser verdad. Y también puede ser verdad que cosas que aprendiste de ellos hoy te estén dañando a ti y puedan herir a tus hijos si no las revisas. Entender no es justificar. Comprender de dónde viene algo no significa que tengas que seguir cargándolo. Desde la pandemia, esta conversación explotó. Padres encerrados con sus hijos empezaron a decir, «Espera, estoy hablando y reaccionando como me hablaban a mí, y eso me destrozaba». El ciclo se hizo visible, y muchas personas comenzaron a nombrar algo que llevaba generaciones enterrado. Hay una frase dura pero real. Las personas heridas hieren a otras. No porque no amen, sino porque su sistema nervioso solo conoce esas rutas para reaccionar. La buena noticia es esta. Si estás escuchando esto, algo en ti ya decidió que el ciclo no tiene por qué seguir igual. 5 señales que nadie reconoce. Mucha gente no sabe que está repitiendo patrones hasta que el hijo se rompe, la relación se enfría o alguien desde fuera pone un espejo. Si te ves en alguna, no te hundas. No es un diagnóstico, es un mapa. Señal número 1.
Tus reacciones son desproporcionadas. Un juguete en el suelo, una mochila tirada, un «ahora no quiero». Cosas pequeñas, pero tu cuerpo reacciona como si hubiera un incendio. Tu tono sube, tu corazón se acelera, sientes calor en la cara. Después piensas, ¿por qué me puse así por algo tan tonto? Ejemplo, en casa de Ana, cada vez que sus hijos dejan la mesa desordenada, ella siente un impulso de empezar a gritar y a recoger como si estuviera limpiando una escena de desastre. De niña, cuando había algo fuera de lugar, su padre explotaba. Para ella, una mesa sucia no es solo una mesa, es la antesala del castigo. Sus hijos no lo saben, solo sienten que mamá se enfada por todo. En realidad, no es por el juguete ni por la mesa. En tu infancia, el desorden o el no podían significar un peligro, castigo, humillación, silencio helado o pérdida de cariño. Tu sistema aprendió que esto no es solo un juguete, es amenaza. Por eso, hoy, sin querer, respondes a tu hijo como si tuvieras 5 años otra vez, delante de un adulto impredecible. Señal número 2. Dices frases que juraste nunca decir. Porque lo digo yo y punto. En esta casa se hace lo que yo diga. Deja de llorar o te doy razones para llorar. Ya está, no exageres, eres muy sensible. Seguro que te suenan. Las escuchaste 1000 veces de niño, te dolían y te prometiste que tú nunca hablarías así. Pero un día, con sueño, estrés y cansancio, se escapan de tu boca como si tuvieran vida propia. Imagínate a Carlos, 40 años, que siempre pensó que sus padres habían sido demasiado duros con él. Un día, su hijo de 8 años se niega a hacer la tarea. Siente el cuerpo ardiendo y le sale. En esta casa se hace lo que yo digo, se acabó. En el silencio después de la frase, Carlos se escucha y se reconoce. Es la voz de su padre hablando a través de él. Esas frases son scripts antiguos grabados en tu cerebro para gestionar situaciones difíciles cuando no había herramientas emocionales. Y la neurociencia muestra que, bajo estrés, el cerebro vuelve a los circuitos más antiguos y conocidos, no a las nuevas teorías que has leído. Cuando estás cansado, no sale el padre que quieres ser, sale el que aprendiste a ser. Señal número 3. Invalidas emociones de forma automática. Tu hijo llora porque se rompió un dibujo o porque un amigo no quiso jugar con él. Y lo primero que dices es: no llores por tonterías, no pasa nada, ya, no es para tanto. A veces incluso intentas arreglarlo rápido, comprando otra cosa, cambiando de tema, distrayendo. Piensa en Lucía, 8 años. Llega del cole con la cara triste y dice: nadie quiso jugar conmigo hoy. Su madre, que odia verla sufrir porque de pequeña nunca tuvo a quien contárselo, responde: seguro que mañana será diferente, no le des importancia. Anda, vamos a ver una serie. La intención es cuidar, pero el mensaje que recibe Lucía es: lo que siento no es tan importante, mejor me lo guardo. El niño aprende rápido. Expresar lo que siente incomoda a los adultos. Antes de seguir, si este tema te está tocando más de lo que esperabas, tienes más episodios como este esperándote, sin prisa. Luego los buscas en este canal. Ahora seguimos comentando. Señal número 4. Vives en los extremos. Control total o desconexión. Algunos padres que crecieron en hogares caóticos y peligrosos se convierten en controladores. Todo tiene horario, todo tiene regla, todo tiene forma de hacerse. Cualquier desviación dispara su ansiedad. Crecieron con la sensación de que, si se relajaban, algo horrible podía pasar. Por ejemplo, Elena revisa cada uno de los deberes, cada nota, cada mensaje del grupo de padres. Si su hijo no hace los ejercicios exactamente como ella quiere, siente que la situación se le escapa. De niña, un simple fallo escolar era motivo de humillación en su casa. Así que ahora vive pendiente de que no pase nada malo. Su hijo no ve la historia detrás, solo siente que nunca es suficiente. Otros padres hacen lo contrario. Evitan el conflicto, no ponen límites. En casa de Diego, su hija de 10 años se acuesta a la hora que quiere, come lo que quiere y respondió mal a un profesor sin consecuencias. Diego recuerda la dureza de su propio padre y se repite:
Yo no voy a traumatizarla, pero su miedo al límite la deja sin guía. Crecieron tan controlados que hoy confunden libertad con abandono. Ambos extremos vienen de la misma raíz. El trauma no te enseñó el punto medio, el equilibrio entre estructura y cariño. El cerebro tiende a las rutas que ya conoce, hipercontrol o huida, y los niños, sin querer, pagan el precio de esos extremos. Señal número 5. No puedes disculparte de verdad con tus hijos. Esta es quizá la señal más reveladora. Cuando te equivocas, eres capaz de mirar a tu hijo a los ojos y decir: «Lo que hice no estuvo bien, te hice daño, lo siento». Sin peros, sin excusas. Imagina a un padre que, después de una discusión, se encierra en su habitación, sale y actúa como si nada hubiera pasado. Invita al niño a ver la tele o a cenar, pero jamás nombra el grito ni la amenaza. Muchos niños crecieron así. Hoy, esos mismos niños, convertidos en adultos, sienten un nudo en la garganta cuando intentan decir perdón, como si algo dentro les dijera que eso los hace pequeños. Si te cuesta, es muy probable que en tu infancia casi ningún adulto te pidiera perdón. Se equivocaban, te gritaban, te humillaban, te ignoraban, y al día siguiente actuaban como si nada. Aprendiste que los adultos no se equivocan y que reconocer un error es perder poder. Pero la investigación muestra que la capacidad del adulto para regularse y reparar después de un fallo es clave para que los hijos desarrollen mejor regulación emocional y seguridad. No es el error lo que deja marca, es el silencio después. Si te has identificado en una, 2 o las 5 señales, respira. No es tu culpa haberlas aprendido, pero ahora que las ves, sí es tu responsabilidad revisarlas. ¿De dónde viene todo esto? Antes de hablar de soluciones, hay algo importante que entender. No reaccionas así porque quieras. Reaccionas así porque tu cuerpo aprendió a hacerlo. No es magia negra ni soy así. Es tu historia actuando a través de tu cuerpo. Cuando eres niño, tu cerebro está en construcción. No solo aprende idiomas o matemáticas, aprende cómo se maneja el miedo, qué se hace cuando alguien llora, qué pasa cuando alguien se enfada. Lo aprende mirando a los adultos más importantes de su vida. Si tus padres gestionaban el enojo gritando, tu cerebro escribió: enojo igual a gritar, amenazar, castigar. Si la tristeza se ignoraba o ridiculizaba, tu mente escribió: tristeza igual a esconder, no molestar. Y si el miedo se manejaba con control, tu cerebro escribió: miedo igual a controlar todo, no confiar. Estas respuestas se guardan en circuitos que van muy rápido. Amígdala, sistemas de defensa, memoria emocional. Funcionan antes de que tu parte racional pueda decir: espera, quiero hacerlo distinto. Por eso, cuando tu hijo toca un punto sensible, tu cuerpo reacciona primero y tu cabeza llega después. Y muchas veces te das cuenta, después de haber reaccionado, no antes. Tus padres tampoco lo eligieron. Ellos aprendieron de los suyos, que a su vez aprendieron de los suyos. Por eso, en algunas familias, se repiten generaciones de padres ausentes, madres sobrecargadas, niños cuidadores, secretos que nadie nombra, silencios pesados. La buena noticia es que el cerebro adulto sigue siendo plástico. La neurociencia sobre cerebro parental muestra que la experiencia de cuidar a un hijo puede cambiar la estructura y el funcionamiento de zonas implicadas en empatía, regulación del estrés y toma de decisiones. Eso significa que lo que haces y repites hoy puede literalmente modificar tu forma de reaccionar mañana. Cada vez que eliges una respuesta un poco más regulada, un poco más consciente, estás fortaleciendo circuitos nuevos y debilitando los antiguos. No es rápido, no es perfecto, pero es posible. Y por eso, ahora sí, vamos a las herramientas concretas. ¿Cómo romper el ciclo? Estrategias prácticas. Ahora vamos a las soluciones. Cosas pequeñas, imperfectas, que puedes empezar a probar esta semana. Estrategia número 1. Trabaja con tu niño interior. Cuando hablamos de niño interior, hablamos de la parte de ti.
que sigues sintiendo como cuando tenías 5, 8 o 12 años. Cuando tu hijo te contesta, tira algo o llora muy fuerte, muchas veces no es el adulto de 40 años quien responde, sino ese niño que se quedó congelado en escenas de su infancia. La próxima vez que notes que te vas a desbordar, acuérdate de este microejercicio. Haz una pausa interna y pregúntate, ¿qué edad siento que tengo ahora mismo? No lo pienses, siéntelo. Quizá notes que tienes 8 años y estás en la cocina viendo a tus padres discutir. O 10 años y estás recibiendo un grito injusto. Cuando estés tranquilo, describe una escena de tu infancia que se parezca a lo que acabas de vivir con tu hijo. Después, escríbete una breve carta a esa versión tuya. No fue tu culpa. No merecías que te hablaran así. No eras demasiado sensible. Estabas asustado. Este tipo de trabajo, repetido, ayuda a tu cerebro a integrar esas experiencias, en lugar de seguir actuándolas en modo automático con tus hijos. A nivel cerebral, cuando recuerdas la escena y le pones nuevas palabras, activas redes de memoria. Y al mismo tiempo, circuitos de regulación y compasión. Con el tiempo, esa combinación puede disminuir la intensidad con la que tu cuerpo reacciona ante estímulos parecidos. Estrategia número 2. La pausa sagrada antes de reaccionar. La herramienta más inmediata que tienes para cortar el ciclo es la pausa. Cuando tu hijo hace algo que te enciende, antes de hablar o decidir un castigo, haz una cosa. Párate, literalmente. Si puedes, di en voz alta, necesito un momento, y sal unos segundos. Respira hondo 3 veces. Siente tus pies en el suelo. Nota dónde se acumula la tensión en tu cuerpo. Y pregúntate, ¿qué reacción voy a agradecer mañana? ¿Qué versión de mí quiero que mi hijo recuerde de esta escena? Esos segundos le dan tiempo a tu corteza prefrontal, la parte del cerebro que piensa, decide y regula, para tomar el mando en vez de dejar todo en manos de la amígdala. Cuando haces esto delante de tu hijo y le explicas, estoy muy enfadado, voy a calmarme para hablar mejor contigo. No solo te regulas tú, le estás enseñando un modelo distinto al que tú viviste, que las emociones fuertes se pueden pausar y manejar sin explotar. Los estudios señalan que los niños cuyos padres se regulan mejor muestran menos problemas de conducta y más habilidades de regulación emocional. Ven que la intensidad no siempre acaba en daño, sino a veces en respiración y palabras. No tienes que hacerlo perfecto. Con que pares 1 de cada 10 veces, ya estás cambiando el guión. Estrategia número 3. Reparación después de fallar. Vas a fallar. Algún día vas a gritar, vas a decir algo que no querías, vas a ser injusto. Eso no te hace mal padre o mala madre. Lo que marca la diferencia no es tanto el fallo, sino lo que haces después. Un guión posible de reparación puede ser este. Hija, necesito hablar contigo de lo que pasó antes. Cuando te grité por las notas, no estuvo bien. Tú no merecías que te hablara así. Me sentía muy cansado, asustado, saturado, pero eso no es excusa. Lo siento. Luego viene la parte más difícil. Preguntarle, ¿cómo te sentiste tú cuando pasó eso? Y escuchar sin defenderte. Después, validar. Entiendo que te asustaras, que te pusieras triste, que te enfadaras conmigo, gracias por decírmelo. Y cerrar con algo como, voy a intentar hacerlo diferente la próxima vez. Si me ves subir la voz así, recuérdame que necesito una pausa. Para el cerebro del niño, este momento es clave. Lo que pudo quedar grabado como, cuando me equivoco, pierdo a mi padre o a mi madre, puede transformarse en, cuando algo va mal, podemos hablarlo y volver a estar bien. Y para tu propio cerebro, reparar también es reescribir. Cada vez que cambias el final del guión, del silencio a la conversación, del orgullo a la disculpa, fortaleces circuitos de empatía y responsabilidad que quizá no pudieron desarrollarse cuando eras niño. Reparar no borra lo que pasó, pero cambia lo que ese momento significa. Estrategia número 4. No lo hagas solo, pide apoyo. Si reconoces que en tu historia hubo violencia física, humillaciones constantes, abuso, adicciones o miedo crónico, no intentes cargar con eso solo mientras crías.
pedir ayuda profesional no te hace débil, te hace alguien que se toma en serio el legado que está construyendo. Un terapeuta formado en traumas y apego puede ayudarte a entender tus reacciones, a encontrar otras rutas y a que ese peso no se descargue sobre tus hijos. Hoy existen recursos con escalas de pago, grupos de apoyo y formatos online que hacen este acompañamiento más accesible. Los estudios sobre trauma y parentalidad muestran que los padres que trabajan sus propias experiencias difíciles suelen ser más empáticos, menos impulsivos y más capaces de ver al hijo como un niño y no como el enemigo. Es decir, tu trabajo interior no solo te alivia a ti, va cambiando poco a poco el clima emocional de toda la familia. Estrategia número 5. Educación continua con filtro. Tus padres criaron con muy poca información y pocas herramientas. Tú tienes libros, vídeos, podcasts, terapia, redes. Eso es una bendición y a veces una fuente de presión enorme. Elige pocas fuentes que te ayuden a entender trauma, apego y regulación emocional. No necesitas 10 métodos. Necesitas 2 o 3 ideas claras que practiques una y otra vez hasta que se vuelvan naturales. Validar emociones, poner límites claros sin humillar y reparar cuando fallas. La ciencia es clara. Cuando los padres mejoran su regulación emocional y su sensibilidad ante las señales del niño, se reduce el riesgo de repetir patrones de violencia y mejora la capacidad de los hijos para autorregularse y construir relaciones más seguras. Meter información nueva en tu cabeza no basta. Lo que realmente cambia tu cerebro y el de tu hijo es lo que aplicas una y otra vez en la vida cotidiana. Algo como, hoy voy a escucharle 2 minutos sin interrumpir. Tiene más impacto que 100 artículos guardados en favoritos. No cambia quien sabe más, cambia quien practica una cosa pequeña, una y otra vez. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya es distinto en tu historia. Tú sí te estás preguntando, ¿qué estoy repitiendo? ¿Y cómo puedo hacerlo diferente? La mayoría de las personas nunca se hace esas preguntas. Romper el trauma generacional no significa que nunca vas a levantar la voz, que no te vas a equivocar o que tus hijos tendrán una infancia perfecta. Eso no existe. Significa que en tu casa se empieza a hablar de lo que antes se callaba, que alguien por fin dice, esto me dolió, y alguien responde, lo siento, voy a hacer todo lo posible por cambiar. Significa que tus hijos van a crecer viendo a un adulto que trabaja en sí mismo, que reconoce errores, que pide perdón, que busca ayuda cuando la necesita. Ahora te toca a ti. Piensa en una de las 5 señales que más te ha dolido reconocer. Elige una estrategia para trabajarla esta semana y luego escríbelo en los comentarios. Cuando lo pones en palabras, tu cerebro lo toma más en serio. Y alguien que lea tu comentario quizás sienta que no estás solo en lo que vive en su casa. Recuerda, no pudiste elegir la historia que recibiste, pero sí puedes elegir la historia que empiezan tus hijos contigo. Tu sanación es su protección. Nos vemos en el próximo episodio. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y si quieres proponer temas que tratemos, que sean de interés para ti y tus hijos, nos ayudará a mejorar el contenido.